Comenzó en Múnich la Conferencia de Seguridad Internacional, un foro que hoy en día no solo reúne a expertos militares, porque ya no se tocan los temas clásicos de guerra y paz, sino otro tipo de preocupaciones globales, los riesgos del cambio climático, la crisis financiera o el suministro energético. La Conferencia de Seguridad nació en 1962, en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos actuaba como garante de la seguridad en Europa. Pero los tiempos cambian y Washington quiere retirarse de Europa porque su prioridad es ahora la región Asia-Pacífico. Y eso tiene evidentes consecuencias para los europeos. Como país del Pacífico, Estados Unidos seguirá jugando un papel importante en el desarrollo de la región. Anunció el presidente Obama ante el Parlamento australiano. Que Estados Unidos traslade su interés a otros sitios del planeta es un hecho que da que pensar a políticos europeos. Los europeos tenemos que unirnos y mejorar nuestra política de seguridad. Eso significa que en las relaciones transatlánticas los estadounidenses confían más en nosotros, pero también que esperan más de nosotros. Esto se traduce en menos tropas estadounidenses donde los europeos tengan presencia. Más allá de una decisión estratégica, se trata de un asunto económico. El papel del policía del mundo es muy costoso para Washington. En Europa vivimos la crisis de la deuda, pero en Estados Unidos la deuda pública es aún peor. Ellos no pueden pagar los gastos de estabilizar dos regiones del planeta. La estrategia militar estadounidense tiene a Pekín en la mira. En los últimos años, China aumentó considerablemente su arsenal y entabla disputas con aliados estadounidenses por el control sobre islas del Pacífico ricas en materias primas. La cuestión es si China cumple con los requisitos de lo que se entiende como un socio responsable en la política mundial y con lo que Estados Unidos espera de él como interlocutor en el escenario internacional. Estados Unidos quiere aumentar su presencia en algunos países asiáticos como Singapur y Vietnam. Europa deja de ser una prioridad. Para los expertos, ninguna sorpresa. Los políticos occidentales hacen hincapié, y con razón, en que Alemania y Europa en general están rodeados de estados amigos. Que Estados Unidos reduzca sus tropas y que deje su papel de garante de la seguridad transatlántica después de 60 años es algo que no debería sorprendernos. Una cosa sí deja clara a Estados Unidos. En la disputa nuclear con Irán seguirán muy comprometidos. El eterno rival no tiene ninguna razón para sentirse seguro en la región del Golfo Pérsico. No solo Estados Unidos está cambiando de estrategia, también Alemania, el motor europeo, se replantea su papel internacional como cuarta economía del mundo. Justamente por su fortaleza económica se espera mucho de Alemania, tanto en la resolución de la crisis del euro como en conflictos bélicos en el extranjero. Pero en tiempos de presupuestos ajustados es complicado luchar en todos los frentes. El ministro de Defensa alemán, Thomas de Maizière, conoce bien el ritmo cambiante del mundo. Los conflictos ocurren a miles de kilómetros, pero afectan la seguridad y el bienestar alemán. Su objetivo es profesionalizar el ejército y especializarlo en misiones en el extranjero. Como consecuencia del nuevo enfoque, aumentará la disponibilidad del ejército. Si realmente llegaremos a usarla, seguirá siendo un asunto político. Pero ¿cuál será la presencia alemana en el extranjero? El servicio militar obligatorio se terminó. El ejército profesional tiene un tercio menos de soldados y de guarniciones. Los críticos temen la pérdida de relevancia de Alemania. Cuando termine este proceso, el ejército tendrá menor capacidad operativa. Tendrá menos dinero, menos personal, menos dotación. Nos preocupa que al final el ejército no cumpla con las expectativas que se tienen del país más influyente de Europa. ¿Qué clase de influencia desea tener Alemania? En el reacomodamiento del mundo árabe, Alemania apuesta por la diplomacia europea. Mayor influencia en la región implica una política común europea de seguridad. Las estructuras actuales no funcionan como deberían. Lo pueden hacer y lo tendrán que hacer.
En la crisis europea de la deuda que amenaza a toda la economía, el ejército alemán tampoco puede hacer nada. La canciller alemana Angela Merkel intenta estabilizar Europa a través de reformas en la política de seguridad, un aspecto en el que Alemania juega un rol decisivo. Pero hay límites. La política de seguridad y la financiera van de la mano. Y no podemos liderar todos los frentes al mismo tiempo. Pero el ministro de Defensa alemán sabe que el papel de Alemania no puede limitarse al rescate del euro. Si los alemanes quieren aprovechar su creciente influencia, el ejército deberá asumir nuevas tareas. Sobre los nuevos retos, el nuevo papel de Europa y Estados Unidos, hablaremos ahora con el periodista Rodrigo Zuleta. Muy buenas noches, Rodrigo. Decíamos que Alemania como gran potencia tendrá que asumir un papel de liderazgo en Europa. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué se espera de los alemanes? En primer lugar, lo que se requiere es un liderazgo político. El tema ha sido bastante complicado en torno a la crisis del euro, cuando Alemania, si bien es cierto que a la hora de la verdad, cuando se han tomado decisiones, ha sido solidaria, siempre ha ido un poco a la saga de la lluvia de ideas de los otros. Siempre Alemania toma una decisión o apoya una decisión cuando ya no hay más remedio, ya ha sido más el freno que el impulso para tratar de solucionar la crisis del euro. Y eso es lo que están pidiendo los otros países y lo que está pidiendo actualmente también Estados Unidos, que Alemania asuma su responsabilidad como el país en este momento más poderoso y más estable de Europa. Estados Unidos ha dejado claro que su prioridad ahora está en la región Asia-Pacífico. ¿Por qué se retiran los americanos? Bueno, yo creo que eso es un proceso que viene desde hace ya bastante tiempo. Incluso yo creo que ya desde el gobierno de Reagan se le había empezado a dar prioridad a la relación con el Pacífico y con el Asia. Y es una cosa obvia que los mercados de crecimiento en este momento están en Asia. Europa está bastante ocupada consigo mismo y hay que tener en cuenta que los principales socios comerciales de los países europeos son los otros países europeos, no Estados Unidos. Y eso tiene mucho que ver también. Estados Unidos tiene que mirar hacia otros horizontes. Pero Estados Unidos ya ha dicho que seguirá comprometido con Irán. La situación ahora mismo es muy tensa allí. Israel parece que amenaza con un ataque a las instalaciones nucleares. Irán piensa responder. ¿Cómo pueden frenar los europeos esta escalada de violencia? Es muy difícil. No lograron evitar la guerra de Irak cuando no había un motivo claro para ello. Ahora la amenaza iraní a Israel es una cosa que es bastante plausible y es muy difícil que Europa pueda tener ahí un papel moderador en la crisis en torno al programa atómico iraní. ¿Cuáles dirías, Rodrigo, que son hoy en día las mayores amenazas para la seguridad global? El problema de Irán es un problema fundamental, es un problema muy grave, pero por otro lado, más allá de problemas estrictamente militares, yo creo que en este momento en Occidente está pasando una cosa que hace 10 años era impensable, que es que la gente está perdiendo la confianza en el Estado. Y eso puede traer pequeñas o medianas explosiones en determinados países cuyas consecuencias no podemos predecir. Ya estamos viendo problemas bastante graves en Grecia de manifestaciones callejeras que pueden degenerar en violencia. ¿Dirías que están los países suficientemente preparados para enfrentarse a este tipo de peligros? Yo creo que es muy difícil responder a eso. Yo creo que habría que diferenciar de país a país y yo creo que se requiere también un cambio de pensamiento para enfrentar esos problemas. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado hoy con nosotros. Y gracias a ustedes por su atención. Esto es todo en nuestro tema del día. Volvemos mañana.